Bienvenidos a Actívalo, el podcast donde se habla claro sobre outsourcing, contratación temporal, marketing promocional y el día a día de las marcas que quieren vender más y mejor. Hola Silvia, este es nuestro primer video podcast. No podía ser de otra manera que fueses la que inaugurara esta parte. Me siento enormemente orgulloso de que seas tú la persona que esté en este momento aquí. No podía ser, como digo, de otra manera. Y este es un espacio para poder contar quién es Grupo Sky, quiénes somos en Grupo Sky, porque al final, como decimos muchas veces, Grupo Sky al final son las personas que lo forman y es una manera de contar cómo nos organizamos, quiénes somos y qué batallas hemos tenido que librar en todos estos 20 años que llevas trabajando en Grupo Sky. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando miras hacia atrás? Bueno, pues se me pasa que empecé siendo una niña, sin expectativas, que yo creo que eso ha sido parte del éxito. Se me pasa mucho crecimiento personal, profesional, a nivel de empresa, de equipo, muchos momentos muy buenos, muy divertidos, muchos momentos menos buenos. Pero sobre todo crecimiento y orgullo, la verdad. Te emocionas, ¿no? Sí, claro. Son muchos años y al final entiendo que crear una empresa desde cero, porque prácticamente estás conmigo desde el principio, ha sido algo muy satisfactorio. También ha sido algo duro, ¿no? Porque los comienzos siempre son duros. Pero hoy estamos aquí, después de 25 años, 20 años trabajando juntos. Y si tuvieras que resumir estos 20 años en Grupo Sky en una sola palabra, ¿cuál Pues sería? yo lo resumiría en flexibilidad y cambio constante. Creo que es el secreto de haber podido sostener una estructura que ha cambiado, que siempre digo que mínimo 2 veces al año la cambiamos, que esto es una locura, es muy exigente y a veces es muy loco. Estamos ahora justo también en un cambio de estructura muy grande, pero que creo que es necesario y que es el secreto del éxito. Esto yo no quiero que parezca una entrevista, yo quiero que sea una charla entre tú y yo después de... Hemos pasado pues desde hacer cosas en casa juntos hasta tener una sala rodeado de casi 100 personas, ¿no? Hasta grabar un podcast. Hasta grabar un podcast, efectivamente. Pero ¿cómo recuerdas tus primeros años en Grupo Sky? Pues yo entré un poco de casualidad. Entré en el departamento de administración, yo estudié Derecho, no encontraba ningún trabajo relacionado con mi carrera y bueno, surgió la oportunidad de entrar en el departamento de administración y yo entré, mi primer puesto fue ayudar en el departamento a hacer nóminas y tengo como muy grabado que era el mes que más gente había, fue 140 personas en el mes entero. Y me acuerdo perfectamente que esa noche la responsable en aquel momento del departamento y yo es que no nos fuimos a dormir a casa. Y ahora lo miro y digo, es que estamos hablando de un crecimiento tan grande y de un cambio de procesos, de estructura, que la verdad, si miro para atrás, para mí es un privilegio. O sea, creo que no hay tantas posibilidades en la vida de entrar en una empresa y hacerla crecer y ver todo, ser partícipe de cada uno de los cambios que ha habido. Bueno, yo creo que tu entrada en Grupo Sky, sin ningún tipo de duda, hace un antes y un después, sin ninguna duda, como decía. Llevas 20 años en Grupo Sky, como decíamos antes, y hemos vivido, y tú has vivido muchas etapas, ¿no? ¿Cuál dirías que son los momentos más importantes que has vivido en Grupo Sky en estos 20 años? Es muy difícil porque hay momentos importantes, ya creo que al año hay 2, pero si tuviese que quedarme con alguno, creo que la primera crisis económica que hubo en España, que
creo que fue en 2009, fue muy dura. Éramos muy pocos en aquel momento y yo al final me enfrentaba con menos de 30 añitos, 20 y pico añitos, a tomar decisiones que fueron duras. Hubo que hacer reestructuraciones, hubo que priorizar pagos y tampoco era mi experiencia y fue un poco intuición. Esa fue para mí un momento muy importante. Otro momento muy importante, que quizás es menos importante a nivel global, pero el cambio de oficina para mí fue un antes y un después. Es como que pasábamos de ser bebés a ser ya niños con más edad. Fue duro porque además coincidió con que se fue gente del equipo que para mí era importante. También estuve un poco involucrada en el tema de la obra, cambiarnos. Fue un momento importante, pero es verdad que luego yo lo viví como un éxito grande, o sea, nos posicionaba en otro, digamos, en otro nivel. Y luego, por supuesto, la pandemia, que eso creo que para todos, tanto personal como profesionalmente, nos dejó tocados. Nos hizo aprender muchas cosas muy buenas. Creo que a nivel mundial y a nivel de todas las personas han cambiado su mentalidad después de la pandemia y eso nos ha hecho cambiar nosotros también y tener que adaptarnos, adaptar nuestras formas, adaptar nuestros procesos, adaptar nuestro tipo de liderazgo quizás también. Y para mí esos son los 3 grandes hitos con los que yo me quedaría. Comentabas justamente el cambio de oficina. Estábamos antes en el barrio de la Concepción, en un local, luego tuvimos que coger otro de al lado y en el 2008, efectivamente, 2008-2009, dimos el paso a Gran Vía en una época de nuestra primera crisis. Ahí vimos cómo había marcas que efectivamente nosotros dedicándonos al mundo de la venta invertían más dinero en poner recursos en el punto de venta, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado el sector del marketing promocional en todos estos años? Bueno, yo creo que como todos los sectores ha cambiado mucho y se ha tenido que enfrentar a muchos retos. Yo creo que el principal cambio es que antes probablemente era suficiente con que una persona estuviera en el punto de venta y ahora el cliente exige y pide y necesita mucho más, muchos más datos, mucho más análisis detrás de esa persona que está en el punto de venta. Yo creo que ese ha sido un cambio que ha sido muy significativo. Las marcas ya no contratan una persona, sino lo que buscan es toda la información que puede aportar esa persona que está ahí. Para mí es uno de los cambios que más impacto ha tenido para nosotros. Justamente ahora que acabas de decir ese cambio que hubo de oficina, recuerdo estar sentados tú y yo en Gran Vía 16, segunda planta, donde estábamos muertos de miedo diciendo cómo empezamos todo esto, ¿no? Yo queriendo empezar con un pintor y con un albañil Bueno. y tú, pues como siempre, cogiendo las riendas Al rescate. de todo esto, efectivamente. Hemos multiplicado nuestra facturación por 4 y ahora mismo tenemos unas transversales bastante marcadas. ¿Qué es lo que crees que ha permitido pasar de una facturación de X a multiplicarla por 4? Bueno, creo que sin duda el equipo es parte fundamental. Creo que hemos sabido mantener piezas fundamentales en el equipo que han hecho que podamos crecer. Vuelvo a insistir en lo que decía al principio, la flexibilidad. O sea, creo que eso es una de nuestras fortalezas. Creo que somos muy ágiles a la hora de cambiar las estructuras, a la hora de tomar las decisiones, que no siempre es fácil. Creo que tu intuición comercial y de saber dónde estaba la oportunidad, pues también ha sido muy importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, tú siempre has tenido un rol más hacia afuera y yo más hacia adentro de la empresa y yo no sé si es bueno o es malo, seguramente los máster lo que te digan es que es malo,
pero yo he estado siempre muy pendiente solo de mí. O sea, no de mí como Silvia, sino de lo que hacía la empresa, cómo podíamos mejorar nosotros. Nunca he estado pendiente de qué está haciendo la competencia, dónde va, que creo que puede ser un error, pero de esa parte te has encargado más tú, de ver cómo iban las tendencias del mercado. Y yo creo que ese tándem entre tú y yo, pues ha hecho mucha parte del éxito. Yo creo que si tú fueses como yo y solo miráramos para adentro, no hubiéramos llegado donde estamos, y si yo hubiese sido como tú y lo quisiéramos hacer todo en el mismo momento, pues tampoco hubiéramos podido llegar. O sea, yo creo que el equilibrio entre los dos ha sido una de las claves importantes. Mucha gente escucha a directora general, ¿no? Cuando viene alguien nuevo a Grupo Sky, ella es la directora general. Pero ¿qué implica ser una directora general en Grupo Sky? Pues la verdad es que muchas veces yo misma me hago esta pregunta porque es un poco... ahora mi rol ha sufrido una evolución importante. Yo cuando empecé pues, a asumir ya puestos de más responsabilidad, dirigía pero a la vez ejecutaba. Ahora mismo yo creo que mi labor fundamental tiene muy poco que ver con ejecutar. Hay muy pocas cosas que ya haga yo con mis manos, para eso tengo el mejor de los equipos, y yo creo que mi papel fundamental ahora mismo es liderar esos equipos, dejarles crecer. Y yo muchas veces lo asemejo a la crianza con mi hijo, salvando toda la distancia, por supuesto, pero al final es un poco el sostener toda la estructura a nivel emocional o a nivel estratégico, el encontrar el equilibrio entre dejar a las personas que hagan su trabajo, que todos son mucho mejores que yo en todo lo que hacen, y siempre se lo digo a ellos, pero luego todo eso tiene que cuadrar. Entonces mi principal responsabilidad creo que es hacer que el equipo funcione, que funcione solo, que se sientan bien trabajando, que se sientan escuchados y que vayan encajando todas las piezas del puzzle, que no siempre es fácil. Bueno, eso está claro que después de 20 años trabajando en Grupo Sky lo haces a la perfección, pero yo creo que hay una cosa que también es muy importante en tu día a día, que es la toma de decisiones, ¿no? Por supuesto. Las decisiones en interno, eres absolutamente decisora del 99% de las decisiones que se toman en Grupo Sky. ¿Y cuáles son las decisiones más difíciles? Porque yo lo tengo claro como compañero y como persona que lleva a tu lado 20 años, pero seguramente el resto no lo sepa. Bueno, pues sin ninguna duda, las decisiones siempre más difíciles son las que tienen que ver con las personas. Creo que al final yo siento mucha responsabilidad sobre el equipo que tengo. Soy consciente de que las decisiones que tomo afectan a vidas personales y pues bueno, cada uno tiene sus historias personales, que me gusta conocerlas todas en la medida de lo posible. Y cualquier decisión que tenga que ver con cualquier persona dentro del Grupo Sky, para mí siempre son las más difíciles. Bueno, eso está claro que siempre son las decisiones más difíciles, pero ¿cómo has aprendido a liderar equipos durante todos estos años? Porque entiendo que al principio costaba o se hacían las cosas de una manera y ahora se hacen de otra. ¿Dónde está la diferencia y qué has aprendido en todos estos años en la toma de decisiones de la gestión de equipos? Pues he aprendido muchísimo, la verdad es lo que más he aprendido. Yo creo que también los momentos por los que ha ido pasando la empresa te obligan a ejercer a veces un liderazgo que a lo mejor no es el correcto, pero es el que toca, y eso es difícil. Creo que las estructuras van cambiando y con eso también tiene que ir cambiando el liderazgo. No es lo mismo gestionar un equipo de 3 personas que están al mismo nivel que un equipo como el que tenemos ahora, con directores con una trayectoria muy profesional, con países diferentes, diferentes culturas incluso. Entonces yo creo que lo que más he aprendido es a que no se puede liderar a todo el mundo de la misma manera. Creo que es importante conocer a la persona que tienes enfrente, también saber
medir cuáles son los momentos que vive esa persona. Todo esto en equilibrio con los intereses de la empresa, por supuesto, pero sí que creo que para mí, a mí me ha servido mucho el conocer a mi equipo, el saber si a lo mejor no es el mejor día para decir qué cosas, a veces no te queda más remedio y las tienes que decir aunque sepas que no es el mejor día. Y no es lo mismo tratar con un director comercial que tratar con un director financiero, y no es lo mismo tratar con una persona que lleva 20 años trabajando que con una persona que está empezando. Entonces yo creo que esa flexibilidad que tienes que tener como líder es importante. ¿Cómo ha cambiado el mundo de los recursos humanos desde que empezamos, verdad? Muchísimo. Es increíble que nosotros gestionamos personal en externo, pero para gestionar ese personal en externo necesitamos mucho personal interno. Y el mundo ha cambiado mucho a nivel de contratación, tanto en externo como en interno, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves ahora para mantener el equipo que tenemos en Grupo Sky? ¿Y cuál es el equipo que ahora mismo hay en Grupo Sky? Bueno, creo que tenemos, va a parecer tópico, pero es la verdad, y es el mejor equipo de la historia de Grupo Sky. Creo que ahora las necesidades de las personas son diferentes a las que había, pues yo creo que el punto de inflexión fue la pandemia. Creo que veníamos de un modelo en el que lo más importante para la persona era el trabajo, o casi te diría que lo único, es donde nos hemos criado la gente de mi generación. Y ahora esas generaciones que vienen con otra mentalidad, vienen con otras necesidades, vienen con otros anhelos, y creo que yo he luchado mucho contra eso, la verdad. Al principio para mí fue un choque muy grande, pero es verdad que he aprendido que al final es lo que viene y que tienen muchísimas cosas buenas también que enseñarnos a los que llevamos mucho trabajando. Yo creo que ese choque generacional es un choque, es verdad, o sea, las maneras son totalmente diferentes, pero creo que tenemos que convivir y tenemos que buscar el equilibrio entre lo bueno de lo nuestro y lo bueno que nos están aportando las personas que vienen, que yo creo que es mucho también. Entonces, yo creo que el adaptar nuestras formas, nosotros hemos pasado a ser, yo me atrevo a decir, una de las empresas más flexibles del sector a nivel de recursos humanos. Tenemos teletrabajo con bastante flexibilidad. Yo creo que somos una empresa que tenemos un departamento de recursos humanos que escucha al trabajador, que intenta siempre, en la medida de lo posible, mejorar siempre para que estén lo mejor posible. Esto es un reto casi imposible, porque nunca llueve a gusto de todos, porque también hay que convivir con eso y saber que las decisiones no van a gustar siempre a todo el mundo, pero hay que tomarlas. Entonces yo creo que esa es una de las claves, flexibilizarnos. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros empezamos en Grupo Sky había gente que no había nacido que hoy está trabajando en Grupo Sky? Hombre, yo en la cena de Navidad se lo decía, digo, es que tú estabas en pañales y yo ya estaba aquí luchando con las azafatas. Efectivamente. Bueno, te reconozco que tiré el fax hace un año, que la gente no sabía lo que era un fax. No. Yo de esas anécdotas tengo muchísimas con gente joven que ha venido y digo, madre mía, es que claro, biológicamente ya casi todos podían ser mis hijos y eso es duro, ¿eh? Tú estabas organizando la parte interna de Grupo Sky y yo estaba yendo a los centros comerciales a entregar documentación o a reunirme con clientes, ¿no? Efectivamente, como hablábamos antes, la generación con la que estamos trabajando ahora es una generación completamente distinta a cuando empezamos, pero ¿cuál crees que son las cosas más importantes que tiene la generación con la gente que estamos trabajando en interno? Yo creo que es una generación más preparada profesionalmente quizás de lo que lo estaba yo cuando empecé, por ejemplo. Pero más exigente, ¿no? En otras... Por supuesto, es mucho más exigente a nivel de otro tipo de necesidades que quizás nosotros pasábamos más por alto. Y esto, bueno, yo creo que siempre lo digo un poco hablando de muchos temas, al final cuando se pasa de un extremo a otro,
hay un periodo en el que efectivamente es de un extremo a otro, pero yo creo que estamos intentando llegar al punto de equilibrio en el que no sea ni como era antes, que daba igual las horas que hicieras y eran 25 horas diarias y era lo mejor que te había pasado en tu vida, ni ahora que a veces es verdad que hay determinadas entrevistas que dices, oh, es que no puedes venir con estas exigencias, que es que ahora mismo toca aprender y toca pues esforzarte un poco. Entonces yo creo que generalizar tampoco es bueno. Hay gente muy profesional y muy comprometida también entre la gente joven, pero evidentemente tienen una visión del trabajo como una parte más de su vida, pero no es la más importante. Entonces eso hay que saber entenderlo y hay que saber gestionarlo. Tú lideras departamentos de logística, financiero, recursos humanos, operaciones, selección, comercial. A día de hoy estamos viendo cómo en los últimos años hemos conseguido retener el talento de una manera muy importante. ¿Cómo se consigue eso? Pues yo creo que, como decía antes, escuchando. Y de hecho, ahora mismo justo estamos viviendo un proceso en el que he escuchado a personas que no tengo la oportunidad de escucharla todos los días y he vuelto a darme cuenta de lo importante que es. A veces nosotros estamos enfocados en nuestro día a día, en nuestras guerras, en todo lo que supone gestionar una empresa y muchas veces no vemos las soluciones y las soluciones las tenemos dentro. Y entonces yo creo que para mí una de las claves es que hemos tenido un departamento de recursos humanos principalmente que les ha escuchado. A veces es verdad que esa escucha puede ser perjudicial. O sea, al final hay que tener muy claro dónde están los límites. Pero sí que el equipo se sienta escuchado, que se sienta valorado, que también hacerle entender que yo te puedo escuchar, pero no siempre te puedo dar todo lo que tú quieres, porque al final hay muchos hilos que tocar y muchas piezas que tener en cuenta. Pero yo creo que hemos conseguido que la mayoría de las personas se sientan parte de algo de lo que de verdad son parte y de que yo, por ejemplo, siempre he intentado cualquier mejora, cualquier proceso que me hayan querido decir, siempre soy partidaria de dejar trabajar a los equipos, de dejar que se equivoquen. Siempre es como decía antes, pues como con los niños, o sea, pues si ves que se va a tirar desde un quinto, le tienes que coger, pero si es desde un tobogán que a lo mejor se hace una herida, pues le tienes que dejar que se haga la herida, porque si no, al final a veces a lo mejor ellos tienen mucha más razón que tú, son los expertos y para eso les estás contratando. Tú lo que puedes aportar es tu experiencia. Pero al final yo creo que sobre todo el equipo con el que yo tengo el contacto más diario es uno de los secretos, el dejarles trabajar, el hacerles sentir que su opinión cuenta, que lo que ellos hacen tiene un impacto real en el trabajo. Y yo creo que eso es una cosa muy buena que puede ofrecer Grupo Sky, que a lo mejor otras empresas mucho más grandes no pueden, porque al final mover una pieza en una multinacional es muy difícil, pero aquí es verdad que todo lo que tú haces tiene impacto directo. O sea, para bien o para mal, tiene un impacto directo y eso yo creo que motiva y es lo que buscan las personas. A pesar de llevar 20 años, toda la experiencia que tienes en el mundo del marketing promocional a la hora de gestionar equipos, sigues formándote y ahora especialmente en psicología. Sí. O sea, me dejaste completamente alucinado el día que me dijiste voy a estudiar otra carrera. Sí. ¿Por qué decidiste hacerlo? Bueno, pues mira, por muchas cosas, principalmente porque estaba viviendo justo el momento de este choque generacional que hablábamos antes y creo que para mí es un mundo que siempre me ha gustado mucho y creo que entender a las personas y saber escucharlas o incluso saber por qué se comportan de una determinada manera, que a veces es totalmente contraria a la que yo me comportaría, es muy importante para liderar equipos. Y creo que me está aportando mucho, la verdad, y también me hace ver otros puntos de vista, que a veces es verdad que mi única experiencia profesional seria ha sido en Grupo Sky
y al final abrirme a otros mundos que no sean Grupo Sky, pues también me aporta mucho valor como directora. Qué suerte empezar este podcast, este video podcast contigo, después de 20 años trabajando juntos. 25 años tiene Grupo Sky y 20 años estás tú dentro de Grupo Sky. Silvia, Grupo Sky entra en una etapa de crecimiento y evolución completamente distinta a la anterior, ¿no? Hemos abierto países en Europa y el año pasado dimos el salto a Estados Unidos, concretamente con la apertura de nuestra oficina en Florida y con un equipo, por supuesto, ya allí. ¿Cuál crees que es la visión para los próximos años en Grupo Sky? Pues yo creo que el reto más importante que tenemos ahora mismo es la consolidación de esa expansión internacional. En Portugal llevamos ya 5 años, tuvimos el gran ojo clínico de abrir el año de la pandemia, cosa Sí. que no fue fácil, pero ya está bastante consolidado. Creo que a nivel europeo tenemos bastante campo todavía por explorar. Estamos en Italia también, pero hay muchos más países, Alemania, Suiza, que podemos explorar. Y a nivel americano, pues claro, eso es otro mundo totalmente abierto para nosotros. Hemos empezado en Miami y yo creo que la intención y el objetivo está en poco a poco ir abriendo en diferentes estados de Estados Unidos. ¿Dónde crees que están las mejores oportunidades para la empresa? ¿Tú crees que está en la internalización? Bueno, yo creo que eso es una gran oportunidad para la empresa. Creo que es uno de los grandes retos y uno de los grandes pilares de cara al futuro. Pero hay otros. En España todavía hay sectores en los que podemos aportar mucho, sobre todo con nuestra ETT. Creo que ahí hay mercados que todavía no hemos iniciado, pero que llegarán. A día de hoy, hablamos al principio que a día de hoy tenemos varias transversales, no solamente nos dedicamos al mundo del recurso humano, al mundo de la activación en el punto de venta, sino que estamos abriendo otras líneas de negocio tan potentes como la parte de recursos humanos, ¿no? ¿Hay alguna parte, hay alguna transversal que te hace especial ilusión? Pues la verdad me motivan todas mucho, porque es verdad que el mundo del recurso humano es muy, muy, muy sacrificado y creo que hay otros sectores donde podemos aportar mucha experiencia y, por ejemplo, marketing digital me parece una transversal muy importante. La ETT, como decía antes, sampling tenemos mucho que desarrollar todavía ahí. Yo creo que vamos por el buen camino. ¿Y qué papel crees que jugarán los nuevos negocios y la innovación dentro de la compañía? Bueno, creo que la innovación y el estar en constante cambio continuo de los procesos forma parte del éxito. No podemos quedarnos atrás en esto. La inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, para quedarse. Y creo que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, a dar un mejor servicio y a profesionalizar algunos procesos que a lo mejor tenemos más antiguos. Hablabas antes de la empresa de trabajo temporal que montamos hace 2 años. Fue un reto absoluto, una carpeta debajo del escritorio que sacamos en un momento clave para poder dar servicio en otras áreas y en otros retailers. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues ese proyecto fue especialmente emocionante para mí, la verdad. Fue un proyecto que empezamos, creo, fue en 2021, Sí. justo después de la pandemia. En ese momento no nos fue posible, yo creo que porque no teníamos el equipo preparado como para poder afrontar un reto así. Y la verdad es que en tiempo récord nos movilizamos. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de que el trabajo en equipo y tener a las personas correctas en los equipos correctos es lo que te hace crecer, porque al final fue un trabajo súper bien coordinado,
con muchos departamentos que tenían que estar involucrados y creo que fue un trabajo, la verdad es que fantástico. Yo me imagino tu respuesta porque te conozco perfectamente en el ámbito profesional y en el ámbito personal, pero ¿qué es lo que te motiva cada día a venir a trabajar a Grupo Sky? Pues es una pregunta difícil y fácil, porque a veces en una empresa que todo se vive con tanta intensidad como es Grupo Sky, porque el sector en el que vivimos es así y porque nosotros también somos intensos, a veces no es fácil encontrar la motivación, a veces, como imagino te pasará a ti, dirás, madre mía, ¿qué hago aquí? ¿Yo por dónde tiro? Pero es precisamente eso lo que me motiva. Y es verdad que soy muy pesada con el tema del equipo, pero a mí lo que más ilusión me hace es venir a trabajar con el equipo con el que trabajo ahora. O sea, el escucharles. Yo aprendo todos los días muchísimo de ellos y de verdad que para mí es una de las cosas que más me motiva, porque veo que a pesar de las diferencias que hay, porque las hay entre los diferentes miembros del equipo y conmigo misma, cuando se construye algo entre todos y les ves cómo disfrutan de su trabajo, aunque a veces lo pasen mal, como pasa en todos sitios, es muy gratificante el poder construir cosas juntos. Creo que los retos que tenemos son muy, muy motivadores. El año que viene hacemos 25 años, que se dice pronto, ¿eh? O sea, que la verdad es que han pasado muchos años, como comentábamos antes. Llevo 20 años trabajando contigo y llevo 20 años diciéndote que eres la persona más inteligente que he conocido nunca. Bueno. Esto no es nuevo, ya tú lo sabes. Creo que eres una persona que tiene altas capacidades para gestionar lo que ha gestionado y todos estos cambios que ha habido durante 20 años. Pero ¿cómo te imaginas que va a ser Grupo Sky dentro de 20 años? Pues es que a lo mejor no me da para imaginarme cómo va a ser, porque si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años no hubiera acertado seguro, o sea, es imposible. Hay un proyecto que yo sé que a ti te hace especial ilusión y a mí también, y me haría muchísima ilusión tener que Grupo Sky tuviera una fundación. Creo que como empresa tenemos que saber que somos parte de una sociedad y que me gustaría mucho que Sky pudiera tener una fundación y que le pudiera devolver a la sociedad también un poco lo que la sociedad nos está dando, que es poder tener una empresa que va funcionando bien, que va creciendo y que va evolucionando. La verdad es que eso es algo que tenemos en la mesa desde hace tiempo y nos tenemos que comprometer en este video podcast a poder hacerlo, ¿no? Que es algo que nos hace especial ilusión a los dos. La verdad es que para mí ha sido un placer. Han sido una charla muy enriquecedora. Para mí era importante que tú estuvieras aquí como primera parte. Y te propongo que lo hagamos a la inversa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Pues queda el testigo puesto aquí. Perfecto. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¿Paramos aquí? ¿Un segundito? ¿Sí? Porque si vamos súper bien. Ya, pero es que tengo que dar la vuelta. Estamos lanzados. Yo parece que lo he hecho toda la vida, ¿eh? Yo me emociono, es que son 20 años, yo creía que sí, no, ya está guay. Hombre, se me ha salido un momento, tenéis hasta el momento lacrimógeno, ¿eh? A ver si me voy a hacer viral ahora. Me hago un maratón, ¿eh? Estoy aquí a tope. Claro, pero el futuro yo no sé cuál es mi terreno. Bueno, pero vamos a hablar de Miami, vamos a hablar de... Efectivamente. ¿Qué pasa?